Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación de Castilla y León y de las Cortes de Castilla y León, les doy la bienvenida esta tarde al primer acto del Foro de la Cultura. Les pido disculpas por este pequeño retraso debido a problemas con el viaje de una de las protagonistas, pero estoy seguro de que la espera valdrá la pena. Y para darles la bienvenida tiene la palabra el presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación de Castilla y León, don Luis Fuentes Rodríguez. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos. Bienvenidos a este foro. Gracias a los miembros de la Diputación Permanente de estas Cortes, a los patronos de la Fundación Castilla y León, a los representantes de la Fundación Princesa de Girona, bienvenidas, a las autoridades, los responsables e impulsores de este quinto Foro de la Cultura, ponentes, invitados, señoras, señores. Como ha dicho mi compañero, buenas tardes, bienvenidos a esta sede de las Cortes de Castilla y León. Miren, como habrán podido comprobar, al acceder a este salón de recepciones, la cultura está muy presente en nuestro Parlamento, una sede en cuyos muros cuelgan obras de los más grandes artistas de nuestra comunidad. Artistas como Esteban Vicente, Díaz Caneja, Luis Sáez o Cuadrado Lomas, cuyas obras pueden contemplar en las paredes de esta misma sala. Personas que han llevado el nombre de Castilla y León en lo más alto por todo el mundo. Y, sin embargo, mucho más allá de este detalle, que no es menor, el impulso y la protección a la cultura ha estado y está y estará entre las prioridades que hemos tenido en esta Cámara durante esta legislatura. De hecho, como saben, he venido repitiendo a lo largo de este tiempo el compromiso de nuestra fundación, de la Fundación Castilla y León, de la promoción del talento y la creatividad, han sido siempre firmes y han sido siempre sin fisuras. Y además por muchas razones. En primer lugar, porque creemos firmemente que la cultura es la vía que nos permite entender, a través de sus diferentes expresiones, el legado que nos dejaron quienes estuvieron aquí antes que nosotros, pero también porque la cultura es una herramienta poderosísima de socialización en el momento presente. Y, por supuesto, la forma más vibrante y hermosa de imaginarnos el futuro. Y, en segundo lugar, la Fundación, como agente activo de la sociedad castellano y leonesa, es muy consciente del difícil momento por el que atraviesan los profesionales de la cultura con la irrupción de esta terrible pandemia. Por eso, en este último año y medio, hemos redoblado nuestro compromiso para que, en la medida de nuestras posibilidades, prestar ese apoyo a un sector tan golpeado. Y como los compromisos se demuestran con hechos, es un honor, como presidente de las Cortes y como presidente de esta fundación, presentar esta mesa de debate que, bajo el título Cultura, Tradición y Modernidad, inaugura la primera de las conversaciones del Foro de la Cultura. Un encuentro auspiciado también por la Fundación Princesa de Girona, en el que tenemos la suerte de contar con las escritoras María Sánchez y Elena Medel y la cantante Soleá Morente. No encuentro un lugar mejor que este Parlamento, centro de diálogo, centro de la palabra, para que estos jóvenes talentos nos expongan sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones acerca del papel tan vital que la cultura ha jugado para la consolidación de los valores democráticos. Una sociedad en la que todos los ciudadanos, sin excepciones, independientemente de su origen, de su género, de sus creencias, de su orientación sexual, pueden disfrutar de los mismos derechos y de las mismas libertades. Porque la democracia no solo es un Estado de derecho, la democracia también y sobre todo es un Estado social y cultural. En estas Cortes estamos muy orgullosos de representar y apoyar a las personas que, a través de sus cuadros, de sus libros, de sus esculturas o de su música, han reivindicado una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y una sociedad también mucho más libre. Gracias a ello, hoy somos lo que somos, una tierra donde conviven en armonía personas de toda índole y condición. Y para finalizar, quiero felicitar a la organización del Foro de la Cultura porque me consta el ingente trabajo que conlleva un proyecto de estas características. Un proyecto en el que participan 60 ponentes nacionales e internacionales de campos como la ciencia, la tecnología,
la política, la literatura, la música, el cine o el teatro. Estamos muy emocionados de aportar nuestro pequeño granito de arena a esta quinta edición. Una propuesta, además, distinguida como uno de los 4 mejores proyectos culturales de la última década. Es un orgullo que tenga ese pistoletazo de salida aquí, con un plantel de lujo que rebosa juventud, que rebosa talento y que, sobre todo, rebosa creatividad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfruten de esa mesa. Buenas tardes y bienvenidos al Foro de la Cultura. Es un placer para nosotros abrir el programa de nuestra quinta edición en este escenario de las Cortes de Castilla y León, a quienes agradecemos enormemente el respaldo a nuestra cita bienal, de igual manera que a vosotros que habéis acudido hoy a la cita. Somos conscientes de que urgen espacios para poder refugiarnos y poder conversar. Y entre otras razones, precisamente por esta nacía el Foro en 2014, creando esta especie de oasis que nos permite pararnos a reflexionar y escuchar las voces de personas muy diferentes, con ideas y opiniones muy diversas. Hemos dado voz a más de 300 destacadas personalidades de distintos campos, en sintonía con su línea de análisis de la cultura desde un punto de vista transversal. En esta quinta edición reunimos en Valladolid a reconocidas figuras internacionales del pensamiento y la creación en distintas disciplinas en una serie de encuentros y debates que desde hoy y hasta el domingo buscan ahondar en una realidad en la que conviven generaciones nacidas en contextos muy diferentes. Y es que los vertiginosos cambios experimentados en la sociedad en las 2 primeras décadas de siglo acentúan la brecha intergeneracional, un fenómeno que ha existido siempre, pero que ahora adquiere nuevos y variados matices. Sobre este asunto general y su reflejo en ámbitos concretos y diversos girará esta nueva edición, que hemos titulado Del brasero al meme. Hoy tenemos el placer de hablar sobre cultura tradicional y nuevas generaciones, sobre cómo la cultura contribuye a consolidar los valores democráticos con 3 ponentes excepcionales en una mesa para la que hemos contado con la implacable colaboración de la Fundación Princesa de Girona. Muchísimas gracias a la entidad, de verdad. No me extiendo mucho más y os dejo con las verdaderas protagonistas de esta jornada, la poetisa y escritora cordobesa Elena Medel, la también cordobesa María Sánchez, veterinaria y escritora, y la cantante de flamenco y pop rock madrileña Soleá Morente, todas ellas galardonadas con los premios de la Fundación Princesa de Girona en la modalidad de Artes y Letras en 2016, 2021 y 2018 respectivamente. Ana Gallego, empresaria, actriz, directora, productora, locutora y cantante vallisoletana, conducirá este encuentro. Os recordamos que hoy el foro continúa a las 7 de la tarde en el aula Mergelina de la Universidad de Valladolid y mañana miércoles os esperamos en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Prado también a las 7. No olvidéis descargaros el programa del foro en nuestra página web, forodelacultura.es, y os damos las gracias a todos y esperamos que disfrutéis de esta conversación. Adelante, Ana. Pues decía que era todo un privilegio compartir este espacio en este lugar con estas 3 mujeres en las que he buceado estos 2 últimos días como en todas sus profundidades y tengo toda una locura metida preciosa en la cabeza que espero, bueno, contagiárosla a vosotros, que sigáis visitando a San Google y que sepáis todo lo que son capaces de hacer y de decir. Lo fundamental, comparten muchas cosas, pero como os han dicho, las 3 son premio Fundación Princesa de Girona a las artes y las letras. Las 3, a pesar de su juventud, que no sé si a partir de los 33 años uno sigue siendo joven, ya lo comentaremos, cuentan con destacados premios. He sentido en este buceo que las 3 son valientes y muy sensibles. Desde muy pequeñas, las 3 sintieron la pulsión de compartir, de cantar, de escribir, sobre todo lo que sentían y vivían, ¿no? Y pensaban. Las 3 son 3 mujeres formadas, son creo que 2 filólogas y una veterinaria. ¿Eres filóloga también? Lo destaco porque sus pilares vienen con cimientos que sustentan sus proyectos personales y artísticos, muy vinculadas a la tierra y especialmente a la tierra andaluza,
que van como los cantes de ida y vuelta, ¿no? De Madrid a Andalucía y de Andalucía a Madrid, pasando por Granada y Córdoba. Muy comprometida social, artística y culturalmente. Las tres creen en el poder de la palabra escrita, hablada y cantada. Palabras que escogen adecuadamente, que buscan, que investigan, que transmiten sus sueños, sus inquietudes, sus pulsiones y, cómo no, su ideología. Estoy sentada con tres artistas inquietas, sensibles, que gustan de misturas, de miradas diferentes, de elevar la voz de las mujeres, dándolas protagonismo, que interpelan a los hombres para conquistar ese lugar común sin barreras interpuestas. Pero hasta aquí, y no sigo más, os insisto que entréis en Google, que por supuesto compréis sus libros y sus discos y dejemos que ellas mismas, como protagonistas de este encuentro, nos hablen de dónde vienen, hacia dónde van o quieren ir y qué vehículos o herramientas utilizáis para lograr estos objetivos, porque hablando de tradición y modernidad, quiero que cada una de vosotras me contéis ese viaje que habéis hecho desde muy pequeñitas. Sé que las tres lo habéis hecho. Vale. Bueno, muchas gracias, Ana. Qué presentación más bonita, ¿no, chicas? ¿Quién empieza? Tú misma. Bueno, a ver. Bueno, que empiece Elena mejor. Empiezo yo. Elena. Bueno, yo antes quería dar las gracias bueno, pues por la propuesta, y la verdad es que me hace mucha ilusión estar en esta conversación. O sea que muchas gracias a la Fundación Princesa de Girona, al foro, y muchas gracias también a quienes han venido esta tarde. Yo la verdad es que confieso que estoy un poco decepcionada, porque cuando me dijeron lo de las Cortes, yo me imaginaba en el hemiciclo, ¿no? Entonces, claro, cuando he visto un salón de actos, yo imaginaba en el hemiciclo, yo impartiendo ahí. Entonces, bueno, el salón de actos también me parece un marco incomparable. Sí. En mi caso, yo vengo casi literalmente de Carabanchel, que es iba a decir un barrio de Madrid que es ciudad dentro de ciudad, porque creo que es más... miré una vez y por curiosidad y tenía como... creo que eran los mismos habitantes que Coruña. Entonces, bueno, creo que hay además muchas diferencias en la novela que publiqué, en Las Maravillas. Cuento, ¿no? Como esa... casi esa... Yo nací aunque nací en Andalucía, ¿no? Como has dicho, yo me considero madrileña porque llevo allí toda mi vida adulta, desde que tengo capacidad de decisión. Y vengo de allí, ¿no? El hecho de decir que vengo de allí tiene, yo creo que un peso no solo geográfico, sino también simbólico, ¿no? Porque es un barrio obrero. Yo soy de clase obrera, de clase baja. Justo antes hablábamos, ¿no? de esa etiqueta de la clase media, que es un poco como, bueno, pues una expresión a la que se recurre para tapar cierta vergüenza de clase cuando se dice desde la clase baja y cierto pudor también cuando se dice desde la clase alta. Pero vengo, como digo, de Carabanchel. Yo empecé a escribir muy pronto. Yo escribo prácticamente, por una parte, bueno, pues todos los géneros que... he publicado poesía, he publicado narrativa, ensayo, literatura infantil y ahora se estrenó hace poco una pieza de teatro. Y también iba a decir casi que escribo todos los géneros, bueno, pues según la forma que en ese momento me llame, pero también todos los géneros en los que me puedan pagar, ¿no? Porque era una de los asuntos que yo había anotado, ¿no? Como me parece que muchas veces cuando hablamos de la cultura hablamos de cuestiones poco tangibles y al final quien está trabajando en alguno de los oficios de la cultura, que muchas veces no son visibles, ¿no? Porque, por ejemplo, para que el foro funcione, nosotras podemos estar aquí sentadas, pero hay mucha gente al otro lado que ha estado invirtiendo muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo para ponerlo en marcha. Entonces, bueno, básicamente esas son un poco mis coordenadas. Empecé a escribir muy pequeña, me gustó leer desde el principio. Entonces, bueno, pues como en una experiencia de infancia que yo creo que es común a la de mucha otra gente, empecé a escribir mis pequeños cuentecitos cuando tenía 7, 8 años y en la adolescencia me encontré con la poesía de Lorca. Y tuve la sensación de que eso era lo que yo quería escribir. Yo conocía unas palabras, un lenguaje, un idioma, que era el que utilizaba para
para hablar con mi familia, con mis amigas, en el instituto, etcétera. Pero esas mismas palabras y esa misma estructura, había gente que lo usaba de otra forma, ¿no? Como aquellos poemas de Lorca que había leído, y yo quería acercarme a ese otro idioma, a ese otro lenguaje, y empecé a escribir poemas. Poquito después me ha interesado mucho siempre los libros como objeto, y empecé a editar con 19 años fundé mi editorial de poesía, que es La Bella Varsovia, y bueno, pues digamos que eso fue como podría decir que básicamente lo que llevo haciendo toda mi vida es continuar haciendo las mismas cosas y capeando el temporal más o menos como he podido. Hay una clave en mi trabajo que es la de la genealogía, y que creo que además que en cierto modo es algo que nos puede unir a las tres, abordada desde distintos ámbitos. Pero para mí es muy importante que cuando yo me siento a escribir o me siento a editar un texto ajeno, ser consciente de que lo hago continuando una larga cadena, en la que, bueno, en mi caso tiene un peso fundamental el papel de las mujeres, ¿no? Yo hablaba antes de entrar sobre la genealogía fascinante de editoras de poesía que hay en España en el siglo XX, muy poco conocida, y a mí me gustaría pensar que yo formo, bueno, pues en cierto modo estoy ahí, ¿no? Asomándome y rindiéndoles homenaje. Y por supuesto también el trabajo también de todas las escritoras que me precedieron, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, pues estando en Castilla y León, no puedo no mencionar a Rosa Chacel, a Carmen Martín Gaite, que son escritoras que yo siento muy cercanas en distintos ámbitos. Entonces, más o menos eso sería mi carta de presentación larguísima, pero bueno, yo me temo que soy escribo poemas muy largos, escribo novelas muy largas y vengo con ese un poco de efecto de fábrica. ¿Y hacia dónde vas? ¿Y hacia dónde voy? Pues, ¿hacia dónde voy? Me gustaría saberlo, pero ahora mismo no lo tengo muy claro. O sea, como he dicho eso, llevo muchos años haciendo, bueno, un poco continuando con el mismo trabajo. Entonces ahora estoy terminando un ensayo, a medias de una novela, sigo editando. En el fondo hay una maldición china que dice que ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Como ojalá vivas tiempos que te hagan... Yo quiero tiempos aburridísimos. Entonces me gustaría decir que voy hacia el aburrimiento. Pues vamos, que podéis participar las tres. Luego lo abrimos a vosotros, pero en ese buceo he visto que tienes una inquietud por difundir la poesía en los centros de enseñanza, y has creado un laboratorio que me parece que sobre literatura, feminismo y genealogía, ¿no? Bueno, no exactamente. Dentro de ese trabajo, por así decirlo, alimenticio, yo he impartido he ido a centros de enseñanza, pues a dar charlas, talleres, etcétera, ¿no? Igual que en otros centros culturales. Entonces yo sí que tengo un proyecto que se llama 100 de 100, el que hay muchos hilos, ¿no? Hemos hecho, bueno, pues lecturas públicas, exposiciones, etcétera, que busca celebrar y difundir la poesía española, la poesía de autoras españolas durante el siglo XX. Entonces, bueno, la voluntad, un poco la intención es subrayar que al final no inventamos nada, es que está todo hecho ya, y muchas veces nos creemos que estamos haciendo algo novísimo que ya está escrito por otra persona hace décadas. La cuestión es que no ha sido tan visible, ¿no? Entonces, me gusta pensar, bueno, que puedo permitir, ¿no? En esos espacios a los que yo puedo acceder, bueno, pues puedo difundir a lo mejor la obra de autoras que en su momento, por muchas circunstancias distintas, pues no estuvieron tan presentes en librerías, en antologías, etcétera. Bueno, María. Pues me sumo a los agradecimientos de Elena, así que nada, muchas gracias, tampoco quiero explayarme mucho. Yo creo que vengo de un sitio donde generación más arriba, generación más abajo, venimos la mayoría, que es de un pueblo. Yo vengo de la Sierra Norte de Sevilla, de dos familias muy diferentes. Mi familia paterna
Mi abuelo era el veterinario del pueblo, pues que en su época era más importante que el cura, que el alcalde y que el mismo médico. Y por mi familia materna, pues vengo de una familia muy humilde, que trabajaba en los olivos y que migraba. Mi abuelo José pasaba todo el año trabajando en la construcción en Suiza y volvía para coger la aceituna. Y pues vengo de esas dos realidades, ¿no? De un padre y sus hermanos que pudieron estudiar, mi padre es veterinario, y de una madre que, nacida en el 60, es joven, a los 12 años tuvo que dejar el colegio y ponerse a trabajar cogiendo aceituna en el campo, sin poder decidir, ¿no? La historia de tantas mujeres rurales, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, como estoy aquí, pues pienso, por supuesto, en Miguel Delibes, ¿no? Mi abuelo se encuentra con ese cambio de mundo que tan bien y tan actual sigue siendo ese discurso de Miguel Delibes de entrada a la Real Academia Española, que a tantos escandalizó en ese día, ¿no? Del progreso, ese progreso a costa de qué, ¿no? Mi abuelo se dio cuenta que su trabajo ya no servía, no podía mantener una familia y se tuvo que ir a Sevilla a trabajar en todas las vaquerías que rodeaban la ciudad. Y mi padre pues se convirtió involuntariamente en ese niño protagonista de la novela del camino. Mi padre lleva con dolor de dejar de ser un niño de pueblo a verse en una ciudad, en Sevilla, él y sus hermanos, ¿no? Entonces, por ese cambio de modelo, mi padre deja de ser eso que quiso ser toda su vida, que era ser el veterinario de pueblo como mi abuelo. No nos podemos olvidar las barbaridades que se hicieron en esos años. A mi abuelo le llega un manual en los años 70 de modernización del campo, donde le invitan a que arranque encinas y alcornoques de 200 y 300 años para modernizar el campo. O sea, ese progreso que tan bien describió Delibes y que tan mal se entendió y que podríamos, yo invito que leáis ese discurso que está en internet y que en ciertos puntos es que es tan actual y tan vigente, no deja a mí de asustarme y de emocionarme, ¿no? Entonces, pues claro, mi padre se hace profesor en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, mi madre se va con él, mi hermano y yo crecemos entre el campo, mi familia teníamos un rebaño de cabras, hacíamos queso de cabra. Para mí esto es muy importante porque mi infancia y esa relación con mi abuelo y con el campo determina el resto de mi vida y lo que soy y a lo que trabajo. Y muy curioso porque Elena ha hablado de Lorca y yo cuando voy a este colegio en Córdoba yo me sentía solísima porque yo llegaba de pasar el fin de semana, las vacaciones, incluso había días que nos íbamos casi sin acabar la semana al pueblo y yo volvía al colegio el lunes hablando de las cabras que tenía, de que había nacido una cabrita, de que habíamos ordeñado, de que habíamos curado una vaca y yo era la paleta de la clase, yo era la marciana, la extraterrestre. Y me sentía tan sola que, bueno, en mi casa había muy poquitos libros, en casa de mis padres, los típicos libros de colecciones del periódico, de esas colecciones que daban con el periódico, muy poquitos libros propios, comprados, y recuerdo abalanzarme como loca a esa biblioteca y coger el primer libro, Yerma de Lorca, con 8 años, y alucinar. Y mi padre coger corriendo y quitarme el libro y decir, eres muy pequeña todavía para leer a Lorca, cuando seas un poquito más mayor te daré estos libros, ¿no? Y bueno, siempre para mí la literatura ha sido un refugio increíble donde no me sentía sola, me sentía muy acompañada. Luego cuando entré en la universidad también me llevé una decepción muy grande, ¿no? Porque yo pensaba que cuando entrara a la universidad iba a encontrar gente más parecida a mí, con mis inquietudes, que le gustara también la literatura, ¿no? Claro, yo entro en una carrera de ciencias, en una carrera veterinaria, que es una carrera a fondo, muy dura, muy sacrificada. Y para que veáis, ¿no? Un poco esa separación tan dura y tan dolorosa de ser de ciencia y de letras, que yo iba, ¿no? Yo iba a estudiar a la biblioteca, yo iba a mis clases, siempre llevaba una novela, un poemario, porque tenía una biblioteca en la universidad y para mí eso era un regalo, ¿no? Poder todas las semanas leer libros nuevos. Y recuerdo ir a una clase y que la daba el decano que estaba entonces y delante de todo el resto de mis compañeros en veterinaria somos 150 por promoción, 75 por aula. En esa clase estaba todo el mundo porque la asistencia era obligatoria.
coger el libro que estaba leyendo y decir delante de todos mis compañeros, no sé cómo tienes tiempo para leer con todo lo que tienes que estudiar. O sea, leer no era algo que me pudiera sumar, que me pudiera ayudar a formarme, que me pudiera ayudar a crecer como persona, no. Era algo malo, era algo con lo que no debería de perder el tiempo, ¿no? A mí me costó mucho acabar veterinaria porque era como que sentía que me forzaban a dejar de ser yo también, ¿no? Y se tiene que morir mi abuelo el veterinario y pasar su duelo. Para mí era una persona muy importante en mi vida. Y mi abuelo ya cuando tenía 60, 70 años le dio por comprar libros antiguos de veterinaria, ¿no? Como que quería hacer una colección. Había libros franceses, preciosos, ¿no? Con las fotos en inglés. Y recuerdo un libro que tenía de bioquímica del año 42, que cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Y nunca se me va a olvidar esa cita que abría de Shakespeare, de La Tempestad del libro. Y yo ese día dije, por supuesto que puedo ser veterinaria y puedo ser escritora, ¿por qué no puedo mezclar las dos cosas, ¿no? Luego, pues, mi trabajo principal es veterinaria. Llevo 2 años trabajando por la conservación y difusión de razas autóctonas en peligro de extinción en Península y en Canarias. Trabajo con razas autóctonas que están en peligro de extinción no porque sean buenas o porque no sean funcionales, sino porque no son rentables para el sistema en el que vivimos, para un sistema donde no pone la vida, la conservación, la biodiversidad en el centro, sino que pone otras cosas como el dinero y la producción, ¿no? Trabajo con razas autóctonas que están en espacios naturales protegidos, como la vaca pajuna en Sierra Nevada, la cabra palmera en la isla de La Palma, que hacemos un queso estupendo, que es el queso palmero. Trabajo con todas estas personas que están unidas a un territorio y que han hecho posible ese territorio, porque antes hablábamos de creadores, creadoras, ¿no? Y no nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de huellas de campesinos y de campesinas que han hecho posible nuestro territorio. O sea, los espacios naturales que tenemos en todo el Estado son huellas de ellos, son huellas de sus rebaños, de sus veredas, de sus cañadas, de su surco, ¿no? en la tierra, ¿no? Entonces, otra cosa es que no lo han firmado, pero eso está ahí, ¿no? Y siempre he tenido muy claro, o siempre he necesitado, ¿no? la necesidad de ser altavoz y de enseñar, pues, esos medios rurales que muchos, pues, se empeñan en reducir a una postal simple y plana, o a usarnos de decorados cuando llegan las campañas y cuando tocan elecciones, ¿no? Y a contar, pues, toda esa diversidad y todos esos pequeños mundos que tenemos en el medio rural, que es súper diverso y muy diferente, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Pues yo, como digo, mi trabajo principal es el de veterinaria, escribo cuando puedo. Ahora que soy autónoma, pues puedo dedicarme más a dar charlas, a hacer talleres, ¿no? a tener, pues, un pie en cada uno. Sí me gustaría, que en eso estoy, pues terminar de asentarme en Galicia, pues yo hace 3 años que no vivo en Andalucía, y montar un proyecto agroecológico allí, porque es lo que llevo soñando desde pequeña, ser pastora, ¿no? Dejar de ser veterinaria para tener mi propio proyecto. Pienso en, pues no sé, me encantaría tener abejas, un pequeño rebaño de alguna raza en peligro de extinción gallega, y a seguir escribiendo, claro, de lo que me conmueve y de lo que me hace y de lo que me pellizca, ¿no? Y de poder compartirlo con los demás. Muchas gracias, Olea. Bueno, hola. Sí, hola, sí. Ahora. Bueno, subrayo los agradecimientos de las compañeras, porque sí, lo mismo que han dicho ellas. Muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Y bueno, a ver, qué difícil esto de presentarse uno mismo así. Yo vengo de una familia de artistas. Tengo mi padre granadino, como decimos en Andalucía, mi madre madrileña. Los dos son artistas. Y bueno, a ver, mi padre se llama Enrique, nace en Granada, es un niño autodidacta desde súper pequeñito, amante de la música, de la cultura, del arte de una manera muy natural. Él siempre, cuando le decían, Enrique, ¿cómo te dedicaste al cante, al flamenco? ¿Por qué
te hiciste artista, ¿no? Y él decía que cantaba por una extraña ley de la naturaleza, ¿no? Era una persona que le había atraído desde muy chiquitito la cultura. Mi padre nace en Granada, se descubre también su propia voz desde muy chiquitito, como niño 6 en la catedral. Le pidió a mi abuela que le llevase a la catedral a cantar, necesitaba cantar. Mi abuela era cocinera y bueno, un niño de orígenes muy, muy humildes. De repente, bueno, pues se va, de repente no, pero muy poquito a poco y de manera perseverante se va aficionando al cante, a la música. Él también decía que escuchaba a su madre cantar, a su hermana, a sus tías, las mujeres que se ponían en los patios allí en Andalucía, pues cantaban y a él le llamaba mucho la atención. Luego fue encontrándose con el cante flamenco, era pues un niño que iba por el Sacromonte y iba escuchando el flamenco que salía de las cuevas, de los sitios, y empezó ahí a estudiar el cante, la voz. Y luego ya cuando, con 12 o 13 añitos, decidió marcharse a Madrid a estudiar cante de una manera, el cante hondo de una manera más profesional. Mi abuela Encarna, su madre, le decía: pero que yo no quiero que seas artista, que eso va a traer muchos problemas, mejor un trabajo que nos saque de la pobreza. Y él pues siempre fue fiel a su intuición. Y bueno, ya llegó a Madrid, empezó a aprender de los maestros del cante y bueno, poquito a poco pues llegó a ser Enrique Morente, ¿no? Mi madre es una bailaora, Aurora Carbonell, bailaora y cantaora, le llaman artísticamente La Pelota. Y porque era gordita, porque pequeña. Era gordita. Sí, luego fue estilizada. Pero y todavía sigue siendo como muy redondita, yo también, y por eso yo creo que cariñosamente sus padres, mi abuelo le pusieron La Pelota y mi tía le pusieron La Globo. Entonces eran La Pelota y La Globo eran la atracción del café de Chinita, que era donde ellas bailaban y cantaban. Entonces, pues nada, mi padre se enamoró de mi madre una noche que fue a verla bailar al café de Chinita y pues se unieron, hicieron una pareja maravillosa, que no se lo pusieron nada fácil porque mi padre no era... Mi padre es que lo tenía muy difícil por todos los lados. Yo no sé cómo consiguió todo lo que consiguió. Pero... Tu padre era un hippie. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Exactamente. Eso iba a decir. Mi padre pues era un cantador granadino, hippie, no gitano, payo, donde, bueno, pues no lo tenía fácil porque se lo ponían muy difícil por los prejuicios del purismo y que pertenece a los gitanos y, en fin, que lo tenía muy complicado. ¿Y de quién se va a enamorar mi padre? De una gitana. Bueno, pues se lo pusieron muy complicado y la familia de mi madre, porque no... Por entonces como que estaba muy mal visto que se uniera un gitano y usaba una gitana, y etcétera. Ya desde ahí, en su relación, pues siembran unos valores de libertad de expresión, de dos personas que se unen, que vienen de diferentes culturas aparentemente, pero en realidad hablan el mismo idioma, ¿no? Dos personas que aman la libertad, el arte, y bueno, pues una pareja así bastante revolucionaria en casa, y nos han criado a mi hermano y a mí. Mis hermanos se dedican también al arte. Estrella Morente, la imagino que la conoceréis muchas personas de las que hay aquí, Kiki Morente también. Y bueno, me he criado en una casa donde, bueno, cantar, bailar y tocar la guitarra es algo muy, muy normal, y también el amor a la literatura, a la palabra. Cuando hablaban mis compañeras de que, bueno, Federico García Lorca es como un punto de inflexión, un nexo de unión con la afición a la literatura, es curioso porque las tres coincidimos en lo mismo, ¿no? Federico García Lorca es la persona que acerca a mi padre a la literatura. Hasta entonces él decía que había leído cómics, novelas del oeste y bueno, lo que leían los niños, pero un día cae en sus manos Doña Rosita la Soltera y ahí pues descubre la literatura. ¿Qué tendrá Federico, no? Que, bueno, esto es otro debate, ¿no? Que sirve, bueno, como nexo de unión a personas que, niños sobre todo, que no, bueno, no conocen la literatura de una manera así profunda, descubre ese universo tan infinito. Y bueno, mi padre me animó a estudiar en la universidad, porque en casa del oficio de todo ha sido pues el escenario, y mi padre decía: mira, Soledad, no te lo pierdas porque va a ser muy bueno que conozcas la universidad y te abre la mente y tal. Él se quedó con las ganas, ¿no? de hacer eso, no pudo hacerlo porque era un niño pobre, no tenía medios, ¿no? Hice filología hispánica, eternamente agradecida a mi padre por haberme animado a estudiar esa mágica y maravillosa carrera.
Y luego, inevitablemente, pues me dediqué a la música y me convertí en cantante, compositora y esas cosas. Y bueno, y hasta aquí he llegado. Creo que cuando fallece tu padre estabais a punto de presentar juntos, ¿no? Sí, el sí, disco. efectivamente. Estábamos yo terminé la carrera y bueno, cuando terminé le dije, papá, ya he terminado, ¿ahora qué? Y me dice, sigues queriendo dedicarte a la música, ¿verdad? Y a veces los padres que tienen, ¿no?, que saben, y las madres, antes que tú, lo que tú quieres, ¿no? Mi padre sabía que yo quería dedicarme a la música, pero no sabía cómo decirlo, Sí. ¿no? Aunque ya en la filología me estaba dedicando a la música, ¿no? Porque la palabra y la música son una. Mi padre decía una cosa muy divertida que decía, el cante sin una buena literatura no es cante, ¿no? Es como al que le dicen que para andar por la calle no necesita sangre, sino vino tinto. No, es necesario, es fundamental. La palabra y la música van unidas, son hermanas, ¿no? Las tres sois mujeres que en vuestro arte, en vuestras acciones, le ponéis voces a otras mujeres, ¿no? ¿Cómo veis el papel de la mujer en la cultura desde vuestra perspectiva y en estos momentos? Empiezo. Esperamos por el me toca. principio. Bueno, yo como decía, eso hago desde hace tiempo, ¿no? Casi incluso desde que empecé a leer con cierta conciencia, ¿no? Pues, siendo adolescente, empecé con ese trabajo casi de genealogía, ¿no? De preguntarme pues quiénes eran las mujeres que habían escrito antes que yo, de una manera además muy torpe y muy ingenua, porque bueno, pues yo tenía casi cuadernitos en los que iba anotando poemas que me gustaban de autoras que no me sonaban tanto, y anotaba también a lo mejor, pues, entonces Google existía, pero no el acceso a Internet no estaba tan, bueno, estoy hablando a lo mejor del 99 o del 2000. O sea, quiero decir que existía, pero no era tan habitual encontrar de repente todo digitalizado, etcétera. Entonces apuntaba nombres, los iba buscando, etcétera. Y ya desde entonces empecé con un poco con esa búsqueda que me ha hecho ver, bueno, pues un poco que no estamos, muchos de los temas que parece que estamos ahora abordando por primera vez, estaban ya contadísimos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Emilia Pardo Bazán, que tampoco es que sea una autora desconocida, pero pienso, por ejemplo, en que tiene un libro de poemas a la maternidad publicado en 1884, si no me equivoco, en el que hay poemas de exaltación ante la belleza de su bebé, pero también hay poemas en los que se está preguntando de qué manera su cuerpo va a notar la maternidad, por así decirlo, ¿no? Qué marca va a quedar en su cuerpo de esa experiencia. Es decir, que muchas veces nos planteamos que estamos diciendo cosas por primera vez cuando están muy dichas, solo que no han tenido la visibilidad. Se ha considerado de una manera peyorativa que eran cosas de mujeres, que eran temas, ¿no? Parece que tenemos muchas veces el chip de cuando estamos leyendo, por ejemplo, una novela protagonizada por un personaje masculino o un poema con una voz masculina muy potente, asumimos que nos habla de los grandes temas universales, el amor, la muerte, la enfermedad, la vida, etcétera. Sin embargo, cuando esos temas se abordan desde una voz femenina, en un poema, con una protagonista femenina, etcétera, se habla de intimidad. Son cuestiones particulares. Ya no es lo universal, sino bueno, las cositas de las mujeres, ¿no? Además, muchas veces con ese tono, pues ya digo, ¿no?, peyorativo. Entonces, creo que es un momento muy interesante porque se está escribiendo con esa conciencia casi política, ¿no?, de que los discursos de las mujeres son discursos universales, y eso conlleva, pues, la construcción de una voz, la conciencia de la genealogía, la visibilidad también. Creo que es muy importante ver cómo hay autoras que están, bueno, pues dando de la mano a otras autoras quizá no tan conocidas, y están permitiendo, y hablo de autoras, pero hablo también pues de voces, de testimonios, etcétera. No pienso, por ejemplo, inevitablemente en los libros de María, ¿no?, en Tierra de Mujeres, y en tantas otras autoras que están no dando voz porque la voz se tiene, sino permitiendo que esa voz y que esos otros relatos se puedan escuchar también y queden fijados, ¿no? En tu caso, el papel de la mujer rural
eso, en Tierra de Mujeres y en la mayoría de tus escritos, vas en busca de esas mujeres y del valor de esas mujeres, de las renuncias, ¿no?, de esas mujeres en el campo, que hay mucha renuncia, lo que decías de tu madre, a los 12 años a la aceituna sin poder ascender. En tu caso, la cultura, o en vuestro caso, ha sido vuestro ascensor social, ha sido vuestro medio, ¿no?, la cultura de dar esa voz, y vosotras estar aquí sentadas, acumular premios y bueno, tener vuestro trabajo, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Elena, yo es que no me gusta nada la expresión dar voz. Dar voz. Porque es que todo el mundo tiene voz, lo que no tiene son ni los micrófonos, ni los altavoces, ni las plataformas para hablar. Que es lo que pasa, ¿no? Ahora por fin se está rompiendo el relato sobre el rural, ahora vemos mujeres rurales en muchos medios, se ha cambiado la manera de contar, la forma de verla, pero es que hasta hace relativamente poco ellas eran... O sea, no contaban, ¿no? Invisibles. Eran invisibles. De hecho, hay una curiosidad que me estoy acordando en el libro del Señor Cayo de Miguel Delibes. La mujer es muda. No habla. Entonces, es súper curioso, ¿no? Porque está hablando está haciendo una descripción rural, de una aldea, de un campesino, todo su vínculo, ¿no? Todos sus lazos con el campo, con los árboles, con el huerto. Él forma parte del territorio, pero ella también. Pero ella no habla, ella gruñe, ¿no? Entonces yo me pregunté, Delibes lo habrá hecho aposta, ¿no?, para retratar. Y ya hace 2 años coincidí con el hijo y me dijo, no, que es que la mujer en la que se había fijado su padre era muda, de verdad. Pero si lo pensamos, sirve tal cual, ¿no?, para contar como una metáfora ella, terrible, ¿no? sí. Entonces yo creo que es muy importante servir de altavoz. En mi caso, ¿no?, yo no tuve quizá esa conciencia tan clara como Elena. Yo tuve que llegar a la universidad y darme cuenta que todos los profesores que me daban clases eran hombres, que no conocía a veterinarias mujeres, ni a científicas, ni a ecologistas. Y no es que no estuvieran, es que no me las enseñaban. Entonces, a raíz de ahí, pues ya empiezo a ver los libros que sacaba de la biblioteca o los pocos que tenía, ¿no? Pues cuando en mi casa, si sacábamos buenas notas, el regalo de fin de curso era llevarnos a una librería y que cada uno eligiéramos un libro. Entonces yo cuando elegía un libro era el libro del año, ¿no? Y mirarme delante de los libros que tenía y ver que eran todos hombres. Y decir, ¿dónde están las mujeres, no? Y luego hacer ese salto y decir, bueno, ¿y yo por qué no me he querido? ¿Por qué mi referente es mi padre y mi abuelo y no es mi madre y no es mi abuela y no es mi tía? Entonces, ese ha sido el viaje, ¿no? Y saber, oye, ¿por qué mi madre pues, es la perfecta, ¿no? Algo que me daba mucha rabia cuando yo era adolescente, ¿no? Que yo pensaba que mi madre solo su preocupación era limpiar o que nosotros fuéramos bien vestidos. Y, oye, pregúntate, ¿no? ¿Qué mochila lleva tu madre, ¿no? ¿Qué época ha vivido? ¿Qué le ha tocado vivir? Y claro, yo creo que también a mí me gustó mucho una cosa que dijo la periodista Ana María Iglesias, porque me parece súper acertado, que Tierra de Mujeres no deja de ser también un libro de duelo, de llegar tarde, de darme cuenta, ¿no? Eso con las mujeres de mi casa, ¿no? Y una cosa que tengo muy presente desde hace 2 años es que yo soy, ¿no?, como la primera escritora de la casa, pero quizá mi madre podría haber sido escritora si hubiera tenido las mismas oportunidades que yo, y a lo mejor la que podría estar hoy sentada es mi madre, no yo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y muchas veces, y estoy muy de acuerdo, Elena, con lo que ha dicho, que es que ya está todo inventado. Y muchas veces nosotras, todo el mundo, ¿no?, descubre algo y parece que ha descubierto la rueda. Y hay que hacer esa genealogía, hay que hacer esa búsqueda. Y claro, hay que contar, hay que cuestionarse también de dónde son, de quiénes son los que cuentan esas grandes historias que están en el centro y que tienen esos altavoces, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, porque hace 2 años me encargaron hacer el prólogo de Hierba Mora, de Teresa Moure, que es una escritora gallega muy reconocida, con una gran trayectoria, y a mí me parece una escritora maravillosa,
que yo no había leído simplemente porque era una escritora que escribía en gallego y que era pues una escritora gallega, ¿no? Y me piden el prólogo de este libro y cuando lo leo es que veo un libro súper actual, reivindicando ese poder de las cosas de las mujeres como algo universal, dando valor y dignidad a los conocimientos de esos saberes entre pucheros y plantas medicinales, de tantas mujeres del campo que sabían, y encima un libro que hablaba de ecofeminismo, un libro que está tocando todos los temas que estamos tocando ahora y que se escribió hace 15 años y que yo nunca ni la conocía ni la había leído, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas preguntas que yo me hago. ¿Cuántas mujeres me estoy perdiendo o a las que no llegaré pues porque no fueron suficientemente reconocidas o no se han valorado? Yo pienso mucho también en el tema de la lengua, ¿no? Del sitio donde nacen, ¿no? De la clase social, ¿no? Y creo que eso es muy importante, hacer esa genealogía y pensar y mencionarla. Creo que es muy importante siempre visibilizarla. De hecho, tienes un libro, Proyecto Semillero de Palabras, que es precioso, de la A a la Z, ¿no? De palabras que no se usan, perdidas, o que es muy, muy interesante. Empiezas por la palabra abuela. Abuela, empieza por abuela. Sí, se llama Almáciga el libro. Almáciga. Y bueno, en mi tierra se dice armáciga, no se dice almáciga, que es una palabra que viene del árabe y tiene varios usos, pero a mí la que me gustó y la que quise usar para el libro, para hacer ese juego de semillero, lazareto, enfermería, de esas palabras en peligro de extinción, la almáciga es ese sitio del huerto, que en mi casa era una bañera, donde tú pones la semilla y esperas que crezcan un poquito las plantas y cuando ya ves que están fuertes las trasplantas definitivamente al huerto. Entonces yo quería que mi libro fuera una almáciga. Y yo empiezo a recopilar palabras cuando me doy cuenta de que mi abuela Carmen, que es Carmen la gordita porque nació un bebé gordito y cuando un bebé nacía gordito antiguamente era una señal de alegría, de salud, y pues en mi pueblo nosotras somos las gorditas, yo cuando me ven soy la gordita. Y cuando pues te das cuenta pues que tu abuela un día se va a ir y que esa forma que tiene de hablar mi abuela, las palabras, las expresiones, se van a ir con ella si no las guardo, ¿no? Y también me pasaba trabajando en el campo, porque yo he trabajado pues a nivel nacional con muchísima gente, y ver que un pájaro en el norte de Córdoba se llama de una forma y ahora te vas 20 kilómetros y ya tienen otro nombre, los acentos, las lenguas, es que son, no sé, ya no es la palabra en sí, es toda la historia que hay detrás, ¿no? Entonces elegí mi favorita, de hecho muchas que salen en el libro me las regalaron aquí en Valladolid, en la librería de La Otra. Aquí está Virginia, que organizó ese día precioso, donde muchas mujeres de la provincia me entregaron un bote con sus palabras. Y el semillero crece, tiene el proyecto digital y todas las palabras pues son bienvenidas, porque vuelvo a eso, ¿no? Creo que es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir y no olvidarnos que la palabra cultura, su primera sección es cultivo de la tierra. O sea, todos venimos de allí. Qué bonito. Oye, veo que son las 6:05 y que a lo mejor alguno, antes de que acabe esto, que tiene que estar a punto ya de acabar, porque a las 7 hay otro evento al que alguno iréis, bueno, pues abrimos el turno de palabras breve para ir terminando, porque se me ha pasado, madre mía. Se me ha pasado rápido. Sí, sí. ¿Queréis algunos? Porque yo... Si no, sigo. Soleá, yo quiero escucharla más. Yo también. Sí. Yo estaba pensando bueno, en preguntas. a ver, yo escuchando a mis compañeras, ¿no? Pienso y digo, qué importante es el ser consciente de el conocimiento, ¿no? Porque nosotras, bueno, hemos tenido la suerte de tener un ambiente en el que, bueno, hemos podido acceder a un libro de Federico. Pero ¿qué ocurre con todas esas mujeres que no tienen esa opción y que no pueden acceder al conocimiento, ¿no? Entonces eso a mí personalmente me da mucha gana y me llena de valentía y de fuerza para seguir adelante y creando un legado que sirva para algo, ¿no? Porque
a mí me ha ayudado y me ha salvado la vida, sobre la música también, pero la literatura creo que todavía más. No sé, si Virginia Woolf no hubiese escrito Una habitación propia, hoy el mundo a lo mejor sería diferente. O Simone de Beauvoir no hubiese escrito La plenitud de la vida, y tantísimas, ¿no? Mujeres y hombres también que bueno, se han atrevido, han sido valientes y han dicho lo que pensaban y lo que sentían, y algunos antiguamente los han mandado a la hoguera, y a las mujeres directamente es que no podían ni hablar, ¿no? Entonces, qué importante es el ser consciente de la importancia que tiene la cultura, el conocimiento, y como decía mi compañera María, la importancia de lo popular, lo rural, de dónde venimos, del origen, ¿no? Donde existe toda esa psicología del ser humano, ya está dicho ahí. Hay una ventaja tremenda que tenemos si asistimos a todo ese conocimiento de la cultura popular, nos ayudará y avanzaremos mucho más, ¿no? En el camino. Y bueno, por lo que a mí me toca, pues está muy ligado también la cultura popular con el flamenco, porque la cultura y la literatura popular, que creo que es lo mismo prácticamente, bueno, pues cuenta en el flamenco, es lo que cuenta la historia de un pueblo perseguido y discriminado como ha sido el pueblo gitano, y bueno, pues tiene muchísimo poder transformador, ¿no? Entonces, a mí estar hoy aquí me llena de ganas y de ilusión por seguir investigando, tanto en el pasado como en el presente, para poder caminar hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros lugares donde antes no hayamos estado. ¿O sí? Pues yo, aprovechando que estamos en este lugar, que son las Cortes, y que el día 13 de febrero en esta comunidad tenemos unas elecciones, me gustaría que lanzarais un deseo, les contarais algo a los políticos que van a salir de ahí y que van a dirigir, ¿no? Sí, cultura no, educación sí, educación no, lo que sea, sanidad. Es decir, políticos que van a decidir, van a hablar y van a trabajar para, entiendo, mejorar esto. ¿Qué les diríais desde vuestra... Bueno, pues yo le diría... Desde la cultura, ¿no? Sí. Yo creo que desde la cultura. Hacer memoria es hacer historia es hacer memoria. Y la cultura es lo que mueve el mundo y lo que genera pensamiento crítico y genera amor, ¿no? Por lo tanto, evolución y desarrollo del ser humano. Entonces, cultura sí, a tope. Bueno, es que a mí se me vienen tantas cosas. Yo, por supuesto, cultura sí, pero pienso en la gente que está trabajando en la cultura, en lo precaria, en la precariedad. Entonces, cultura sí, pero en condiciones, que la gente pueda dedicarse dignamente a la cultura y trabajar. Por supuesto, sí. Claro, porque había... No sé, es que me vienen muchas cosas, ¿no? Sí. También el cuestionar qué consideramos cultura y qué no. Yo, por ejemplo, no me gusta nada que se diga cultura rural, porque nunca decimos cultura urbana, ¿no? Entonces, ampliar, ¿no? Y cambiar la forma de mirar en ese sentido, ¿no? A nuestros medios rurales, y a eliminar, ¿no? Esa mirada condescendiente y paternalista, ¿no? Y vernos como un igual. Me vienen muchas reivindicaciones que haría, pero creo que es muy amplio, ¿verdad? Y sí, muchas cosas que... es muy amplio. Quizá yo peque de utópica, que yo soy súper pesimista siempre y todo me parece que está mal y que vamos hacia la destrucción, que en parte es verdad. Pero creo que claro, en estos tiempos concretos se corre el peligro un poco de depender demasiado de la foto, ¿no? Como, bueno, pues ahora estamos... tiempo de recolección de votos y a lo mejor no se ha sembrado en determinados sectores, pues vamos a intentar pues, que crezca lo más posible, etcétera. Entonces, al hilo de lo recogiendo lo que comentaba Soleá y lo que comentaba María, tú habías hablado del ascensor social, que es algo que no lo hemos cogido, ¿no? Sino que hemos pasado un poco alrededor de ese tema. Leí hace unos meses, no recuerdo qué periódico lo publicó, creo que fue El País, que en España el ascensor social funcionaba cada 4 generaciones. Es decir, yo voy a vivir un poco mejor
que mi bisabuela Pilar, que es una señora que a principios del siglo, finales del XIX, salió de una aldeíta cerca de Riaza para ir a servir en un pueblo de Córdoba porque de repente la habían, bueno, pues un tío suyo la había conseguido colocar allí. Entonces, por suerte voy a vivir mejor que esa mujer, pero no demasiado mejor que mis padres. Entonces, muchas veces en los oficios de la cultura se vincula la visibilidad con la salida de la precariedad, por así decirlo. Ya no hablo ni de la supervivencia, ¿no? El hecho a lo mejor de, pues te han dado un premio o estás en una mesa hablando hoy, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, pues hay muchos trabajos que se tienen que... Por ejemplo, que estamos trabajando, yo he sido autónoma hasta el mes de noviembre, ¿no? Que me estrené en el mundo de la nómina, pero he sido autónoma durante toda mi vida laboral, ¿no? Hasta hace bien poco, y cuando estás trabajando en cultura tienes que estar continuamente pues peleándote por presentar presupuestos que respeten tus condiciones, aceptando cachés muy por debajo, porque bueno, si dices que no a esto, a lo mejor no te vuelven a llamar para otra cosa. Y si eres mujer, además. Si eres mujer también siempre hay cierto tono de paternalismo y como muchos hilos, yo creo, de los que ir tirando. Entonces María lo decía, ¿no? Que creo que merece la pena plantearse también en qué condiciones se está creando la cultura a la que estamos, iba a decir consumiendo, que es un verbo que no me gusta nada utilizar para hablar de cultura, ¿no? Pero en qué condiciones la persona cuya canción estás tú escuchando la ha compuesto, la ha grabado, cuánto ha tenido que poner de su patrimonio para que tú puedas escuchar eso a lo mejor gratis porque le estás dando un botón en Spotify o la estás poniendo en YouTube porque alguien la ha subido, o muchas veces yo planteo que no escribimos, tirando un poco, arrimando el ascua a mi sardina, no escribimos tanto los libros que queremos escribir, sino los que podemos escribir. Es verdad. Muchas veces los libros se están escribiendo robando horas al sueño, al ocio, hablo de la escritura que es relativamente barata, quiero decir, con un cuaderno y un bolígrafo puedes empezar a escribir una novela, un libro de poemas, etcétera, pero no hablo ya de, pues tú vienes del teatro, no hablo ya de las artes escénicas, de la música, del audiovisual, que para ponerse en marcha necesitan, bueno, presupuestos mucho más amplios y en muchas ocasiones, bueno, casi todos los proyectos culturales están sustentados en la precariedad, ¿no? En Remedios Zafra tiene varios libros al respecto, frágiles, y uno que se llama El entusiasmo, ¿no? Muchos de esos proyectos se sustentan en el entusiasmo, se excusan con la vocación, es que claro, es lo que le gusta. Claro, a mí me encanta escribir y me encanta leer, pero dormir y bajo techo es una cosa también que está genial. Y comer 3 veces al día también es fantástico. Claro. Y cotizar, eso es lo que más me gusta. Hombre, claro. Sí. Para poder pensar, para poder escribir, sí, componer, claro, actuar. que Virginia Woolf, tú hablabas de una habitación propia, siempre se cita, además me gustaría casi pensar por qué se omite esa parte de la frase. Siempre se dice, una mujer necesita una habitación propia para escribir novelas. No. La frase es, una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir novelas. Porque claro, la habitación la tiene que pagar, porque si no depende de quién se la deje. Claro. El dinero es la clave de todo en general y en concreto de esa idea de Virginia Woolf. Sí, pues ¿tenéis alguna pregunta? Lo dejamos aquí. Ya. Han decidido. Maravilloso. Fan de ese señor. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Me han comentado eso, que os recuerde que a las 7 de la tarde en la universidad siguen los foros. Hemos empezado y de aquí al domingo en el Teatro Calderón tenéis todo tipo de encuentros y de charlas. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer, gracias.